a todos, gente hermosa, gente bonita, gente amada por Dios. Es un gustazo estar aquí en este devocional de este día lunes 28 de febrero de 2022. Estamos en la serie de devocionales unos a otros. Hoy es el día 10 y el devocional de hoy se llama Mil tolerancia, mil tolerancia. Y por supuesto que no tiene mucho sentido esta frase si no identificamos que se trata de una oposición a la frase cero tolerancia. Usamos la frase cero tolerancia para hablar de pues aquello que vamos a ser muy estrictos en conservar, en guardar. Se utiliza la frase cero tolerancia, por ejemplo, en contra de la criminalidad, en contra de la injusticia, de la corrupción, de las violaciones a la ley en cuestiones del gobierno, ¿verdad? Y qué bueno, claro que sí, hay que tener cero tolerancia en contra de la corrupción, pues, los crímenes, etcétera. En cuestiones del cristianismo, nuestra fe, a menudo usamos la frase para hablar cero tolerancia contra el pecado y nos exhortamos a ser cero tolerantes contra el pecado en nuestra vida y pues a desechar todo lo malo de nuestro corazón, que Dios nos ayude a hacerlo así. Pero el día de hoy quiero usar la frase al revés para decir mil tolerancia, mil tolerancia. ¿A qué vamos a tener mil tolerancia? Los unos a los otros, por supuesto. Así como rechazamos por completo el pecado y tenemos cero tolerancia hacia el pecado, entre nosotros, en nuestras relaciones, más bien tenemos mil tolerancia, mis queridos hermanos. Y por supuesto, no me malentiendan, no estoy diciendo que nos pasemos por alto todas las faltas y que nos dejemos pues dañar por otros y que nos dejemos lastimar por otros. No, definitivamente no estoy hablando de eso, no me malentiendan. Estoy hablando algo que nos dice la Biblia y que vamos a leer hoy, por supuesto, que tiene que ver con soportarnos unos a otros, con tenernos paciencia los unos con los otros. Es simplemente recordar las palabras de Jesús cuando le preguntó uno de sus discípulos: Maestro, ¿cuántas veces debemos perdonar a nuestros hermanos? Y el Señor Jesús respondió: 70 veces 7. 70 veces 7. O sea, no es un asunto aquí aritmético, matemático, más bien es un asunto de siempre, siempre. Dios, Jesucristo, nos exhorta a que seamos pacientes los unos con los otros, que en nuestras relaciones tengamos tolerancia, que nos toleremos. Por eso este devocional se llama Mil Tolerancia. Espero haberlo explicado bien, que no se generen malentendidos, mis queridos hermanos, porque este devocional tiene la intención simplemente de darnos palabra de Dios. Así es que no entendamos cosas que no es lo que queremos comentar, simplemente es una manera de ponerle a este devocional un título de algo que tenemos ya una referencia. Y vamos a leer la palabra de Dios en Efesios 4, del 1 al 3, y no sin antes orar. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tú nos exhortas a amarnos los unos a los otros, a tolerarnos los unos a los otros. Te doy gracias por cada persona escuchando estos devocionales. Te pido que bendiga su vida, Señor. Yo te pido, Señor, que des el día de hoy una palabra que venga de ti, no de nadie más, sino de ti, a cada persona escuchando este devocional. Gracias, Señor, porque ciertamente tenemos cero tolerancia al pecado y la maldad, Dios, pero también te damos gracias porque podemos tolerarnos los unos a los otros. Y ahí sí, Señor, tener tolerancia y soportarnos los unos a los otros. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Amén, mis queridos hermanos. Dice así la palabra de Dios en Efesios 4, del 1 al 3. Dice el apóstol Pablo: Yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor. Seguimos en el tema del amor y ahora en amor se nos exhorta a soportarnos unos a otros, esforzándonos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Qué pasaje tan bonito. Y el apóstol Pablo comienza diciendo la autoridad con la que dice estas cosas. ¿Por qué los voy a exhortar a esto? Porque estoy preso en el Señor Jesucristo. Es probable que el apóstol Pablo esté escribiendo aquí desde la cárcel y no solamente una metáfora de que es alguien que ha sido pues cautivado por Cristo Jesús, sino que literalmente está en la cárcel. Es muy probable que eso sea la realidad. Y entonces el apóstol Pablo, fíjense cómo no refiere a sus credenciales como un gran erudito de la palabra, como alguien que habla hebreo, como un fariseo, maestro de la ley, ciudadano romano, gran apóstol. No, sus credenciales son: soy prisionero del Señor Jesucristo. Esto, mis queridos hermanos, es
profundamente conmovedor, porque justamente a eso somos llamados, no a exaltarnos, sino a, en humildad, reconocer que hemos sido llamados para soportarnos unos a otros. A veces no nos soportamos unos a otros porque nos creemos superiores a los demás y nos creemos con derecho de juzgar quién está mal y quién está bien y quién está mal, y creemos que los demás nos deben algo, los demás nos deben respeto y nos deben un trato digno. Y el apóstol Pablo cambia la perspectiva y nos dice: sirvámonos los unos a los otros, soportémonos los unos a los otros. Y después dice: de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. El Señor nos llamó, nos salvó. ¿Y a qué nos salvó? ¿A qué nos llamó? A que nos amemos unos a otros. Y aquí es donde vienen las enseñanzas. Pero antes déjenme leer el final. Esforzándonos por preservar la unidad del Espíritu. Estas enseñanzas que vamos a encontrar en este texto, mis queridos hermanos, son para que nos esforcemos a conservar la unidad del Espíritu. Es interesante esto. ¿Cómo que la unidad del Espíritu? Está hablando aquí del Espíritu Santo. ¿Será que el Espíritu Santo se puede dividir? Lo que dice aquí el pasaje es que es el Espíritu Santo el que nos mantiene unidos. Dios es el que mantiene la iglesia unida, el que mantiene la familia unida, el que mantiene las amistades unidas, el que mantiene los matrimonios unidos. Así es que cuando nos separamos, cuando hay conflictos, cuando hay divisiones entre nosotros, en realidad estamos yendo en contra de la voluntad de Dios, yendo en contra del trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así es que mucho cuidado. Por eso el apóstol Pablo nos exhorta a esforzarnos por mantener esta unidad. Y aquí vienen las 4 enseñanzas que están en el versículo 2, en medio de estos 2 versículos que yo traté ahorita de analizar el contexto un poco, pero en medio de esos 2 versículos, entre el 1 y el 3 está el 2, y ese versículo da 4 enseñanzas. Miren: con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a otros en amor. Déjenme concentrarme en estas 4 cosas para dar 4 exhortaciones a todos nosotros, queridos hermanos. Número 1, necesitamos humildad para reconocer que todos fallamos. Humildad para reconocer que todos fallamos. ¿Cómo le vamos a hacer para mantener buenas relaciones? ¿Saben cómo le hacemos, mis queridos hermanos? Siendo humildes, reconociendo que también nosotros nos equivocamos. Eso es indispensable en las relaciones. Hay gente que no soporta los errores de los demás, no tolera que alguien más se equivoque. Al más mínimo error de los demás ya se enojan, ya hacen un pancho, ya te dejan de hablar. Al más mínimo error. ¿Por qué? Porque no tenemos la humildad de reconocer que también nosotros nos equivocamos. Por eso el apóstol Pablo dice: con humildad. En el mundo, la gente, las relaciones, hoy tristemente en nuestro mundo, hoy hay guerra. Eso es una cosa horrible. ¿Por qué? Porque la gente, los gobernantes y los seres humanos queremos estar encima de los demás, queremos enseñorearnos, nos queremos sentir superiores. Pero en la iglesia de Cristo, en el cuerpo de Cristo, es al revés, mis queridos hermanos. Nos humillamos, somos humildes y reconocemos que todos fallamos. Jesucristo dice así: en el mundo todos se enseñorean, pero entre nosotros no será así, sino que el que quiera ser el mayor será servidor. ¿Quieres ser el mayor? Pues sirve a los demás. Número 1, humildad. Número 2, mansedumbre para sabernos controlar, mis queridos hermanos. Hay gente que se siente muy orgullosa de decir: es que yo soy de carácter fuerte. Es que yo soy de mecha corta. A mí el que me la hace me la paga. Todo lo contrario, mis queridos hermanos, al revés, como debemos ser. Debemos ser mansos. El carácter fuerte es el que se sabe controlar. Uno que al primer hervor se cuece, uno que toma venganza por su propia mano en la primera, es alguien de carácter débil. Uno que se enoja muy pronto es de carácter débil porque no se sabe controlar. Dicen que Alejandro Magno controlaba imperios, tenía un imperio grandísimo, pero mató a su mejor amigo en un ataque de ira. Podía controlar imperios, pero no podía controlar su propio carácter porque era un hombre débil. Así es que necesitamos en nuestras relaciones mansedumbre, mis queridos hermanos, para sabernos controlar. Hay veces que al primer enojo ya tomamos venganza y nos ponemos de malas y decimos cosas. Si queremos tener buenas relaciones, necesitamos humildad para reconocer que fallamos y mansedumbre para sabernos controlar. Y número 3, paciencia. Y la palabra que usa aquí el apóstol Pablo, paciencia, tiene que ver con lo que ya dijimos: no tomar venganza por nuestra propia mano. Paciencia. Un estado de paz interior que no se ve afectado por lo que hacen otros o por lo que dejan de hacer otros, porque tenemos paz. Mis queridos hermanos, tengamos paciencia los unos con los otros. Hay un video muy bonito de un viejito que está con su hijo y van al parque
Y el hijo se ve como un poco desesperado porque tuvo que sacar a su papá, que ya se ve que necesita ayuda, y el hijo está haciendo llamadas por teléfono, y de pronto el padre ya anciano le pregunta, oye hijo, ¿qué es eso? Eso es un pajarillo, papá. Y luego le vuelve a preguntar, ¿y qué es eso? Es un pajarillo, papá. Oye hijo, ¿qué es eso? Le pregunta como 10 veces, ya harto el hijo, papá, eso es un pajarillo, ¿qué te pasa? ¿Por qué me lo preguntas tantas veces? Y entonces el padre le dice, quería saber si tú podías tener la misma paciencia que yo tuve contigo cuando tú tenías 2 años, 3 años, 4 años y me preguntabas 1 millón de veces la misma cosa. Es un anuncio que alguna vez vi, pero es impactante, ¿no? Como a veces con los niños podemos tener mucha paciencia. Nuestros padres tienen paciencia con nosotros y crecen y nuestros padres de pronto ya están en una edad que necesitan nuestra ayuda y nosotros a veces no somos capaces de mostrar la misma paciencia. Pero no solamente entre padres e hijos, entre todas las relaciones mostramos paciencia, mis queridos hermanos, para no tomar venganza, para soportarnos unos a otros. Y finalmente, la enseñanza final que resume todas estas es lo que dice el apóstol Pablo aquí en el versículo 2, soportándoos unos a otros, soportándonos unos a otros. Oremos, mis queridos hermanos. Gracias, Señor, porque tú nos has llamado a soportarnos unos a otros, Dios. En este mundo, Señor, tan cruel, en este mundo caído, hay violencia, hay guerras, hay enfermedades, mi buen Dios, pero nosotros confiamos, Dios, en ti. Nosotros vivimos una historia diferente, Señor. Y por supuesto que oramos, Dios, por lo que está sucediendo en otras partes del mundo, por lo que está sucediendo en otros países. Te pedimos por la gente que está sufriendo. Te pedimos, Señor, por las familias, por las personas involucradas. Te pedimos paz para nuestro mundo. Y te pedimos, Señor, no solo paz para nuestro mundo, sino paz para cada individuo, Señor. Te pedimos la paz mundial, la paz política, pero también la paz en el interior de los corazones de cada persona. Yo te pido especialmente por mis hermanos, que aprendamos a tener mejores relaciones, Señor, que aprendamos a soportarnos los unos a los otros. Gracias, Señor, por tu amor. Te pido bendición para todos mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espero que esto haya sido de bendición para todos ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.